Ángel, te queremos adorar con olor de incienso. Sube al trono de tu altar. Señor, te adoramos ante tu majestad. Tú eres santo. Hola, Ramirito, Dios te bendiga. Ya está el primerito y el Ramirito, ya. Santo. Lo puedes poner fijo en uno, por favor. Uno. Estoy enterrado. Gracias. God of power, Lord of glory, come until ye this place. Bueno, muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Saludos a todos, a la abuelita Nancy, a mi hermana María Eugenia, Dios los bendiga, Clemencita, a todos los que me están saludando, Dios los bendiga grandemente. Mi hermana Jenny, Dios te bendiga. Luz Milita, bendiciones. Ahí está Luz Mila. Bueno, hola Juanito, Dios te bendiga. Vamos entonces a estar orando y vamos a entrenar la palabra en el mensaje de hoy, ¿vale? Amén. Padre omnipotente, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, nos postramos ante ti, ante tu majestad, ante tu santidad, ante tu grandeza. Señor, tu palabra dice: ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites? Dice tu palabra. Tu palabra dice que tú con tu grandeza y con tu poder has hecho, Señor, los cielos. Y que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Y cuando vemos la majestad de los cielos, Señor, nos impresionamos de ver la grandeza del universo. Qué cosa tan inmensa la que has hecho, Padre poderoso. Y cuando vemos también la tierra, la creación, la naturaleza, la vida, nos impresionamos, Señor, de la perfección, de la hermosura, de la belleza que hay, Señor. Tú eres grande, Dios, y nosotros nos postramos ante ti, Señor, que eres muy grande. Te bendecimos y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras cosas malas delante de ti. Pedimos que nos limpies con tu misericordia y amor. Con la sangre de tu Hijo amado, límpianos y fortalécenos, Señor. Porque tú sabes que el mundo, la carne, todas estas cosas van en contra de tu santidad para que nosotros pequemos y hagamos lo malo. Ayúdanos, Dios, y fortalécenos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en esta tarde tu palabra fluya como un río hacia nuestros corazones, limpiándonos, como le dijiste a los apóstoles: ustedes ya están limpios por mi palabra, o sea que tu palabra purifica. Pero también te pido que mientras que predicamos tu palabra, tú sanes a todos los que están enfermos, Señor, que hagas milagros en medio de tu pueblo, en el alma, en el corazón y en el cuerpo también. Y que traigas libertad a todas las casas que se ven oprimidas, a todas las mentes que están oprimidas por malos pensamientos. El corazón rencoroso hoy se ha cambiado. Que hoy hayan grandes decisiones, Señor, que se entienda cuál es el camino de la verdad y se camine por él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy les tengo un mensaje. Bueno, el Señor me lo empezó a dar por allá cuando estaba haciendo la siesta y luego, bueno, ya me lo confirmó. Y entonces el título del mensaje de hoy es: esfuérzate y sé valiente. Y vamos a comenzar con uno de los textos bíblicos que más se le regalan a uno, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, la palabra que Dios le dio a Josué. Vamos a entender ya aquí en el contexto de Josué. Y luego vamos a mirar si esto tiene algún sentido para el Nuevo Testamento o no lo tiene, ¿vale? Nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento y vamos a ver si tiene sentido o no. Porque las palabras dichas aquí pues tienen un sentido para el Antiguo Testamento, para Josué y para su pueblo en el momento, o sea, para el contexto inmediato.
Y vamos a ver qué tan útil o si este mandamiento sigue teniendo algún sentido en el Nuevo Testamento. Puede que el estudio del mensaje nos tome tal vez el día de hoy y tal vez otro más, ¿vale? No voy a correr, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que ustedes lo entiendan y para que entendamos también el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿vale? Entonces, acompáñenme al libro de Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Miremos lo que Dios le dice a Josué después, 7, 8 y 9. Después de que ya Moisés muere, ¿verdad? Y toma la batuta, toma la dirección, toma el liderazgo Josué, Dios le habla. Y parte de lo que le habla son estas palabras que están aquí, que nos las hemos repetido los cristianos también muchas veces y vamos a entenderlas. Dice, solamente esfuérzate y sé muy, ¿cómo? Valiente. ¿Cómo? Dice muy, ¿cierto? Muy valiente, o sea que la cosa ¿cómo va a estar? Exacto. Entonces dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? ¿Para la guerra? ¿O para guardar la palabra de Dios? Para guardar la palabra de Dios. Principalmente, volvamos a leer porque no se entendió. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente para guardar mis mandamientos, para hacer mi voluntad. O sea que con esto le está queriendo decir el Señor a Josué que le iba a ser fácil o difícil. Difícil. Que le iba a ser difícil. Entonces le dice, vas a tener que esforzarte y ser muy valiente para hacer mi voluntad. No te apartes de ella, le dice, ni a diestra ni a siniestra. O sea, el camino del Señor es ¿por dónde? Por el centro. Siempre se los he dicho, ¿se acuerdan? Sí. En los extremos de las doctrinas habita la herejía. Vayas por la mitad, ahí está la verdad. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Entonces lo que Dios le está diciendo aquí a Josué, usted quiere que le vaya bien en la conquista que viene, en sus asuntos familiares, en sus negocios, en la guerra. ¿Usted quiere que le vaya bien en todo eso? Sí, Padre Santo. ¿Qué debo hacer? Esfuércese por guardar mi ley. La ley que le he dado a Moisés, quiero que la guarde. Esfuércese para hacer eso que dice ahí. Y si usted se esfuerza por hacer eso que dice ahí, todo su camino será prosperado. O sea, le va a ir bien en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? De tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿De qué? Pues, o sea, si tú lees mi palabra, ¿sí? Hablas mi palabra, meditas en mi palabra, de día y de noche. Obviamente de día y de noche no significa a las 6 de la mañana y luego volver a pensar a las 9. Lo que me está diciendo es a toda hora. A toda hora, esa es la traducción más exacta. Si tú te dedicas a hablarla, a meditarla, a leerla, a pensar en ella de día y de noche, a entenderla, ¿qué fue lo que Dios quiso decir aquí? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Eso significa que cuando yo leo muchas veces tengo ¿qué? Dudas. ¿Tengo qué? Inquietudes. Y para poderlas resolver tengo que pensarlas, meditarlas, entenderlas, ¿verdad? Y cuando usted haga eso, entonces hará prosperar ¿qué? Su camino. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿cómo? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bueno, ahora sí. Contexto inmediato de la palabra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Moisés se ha ido, ¿verdad? Ya vimos el otro día, ¿verdad? Que una de las cosas que no pudo cumplir Moisés de lo que Dios le mandó a hacer a él fue ¿qué? Introducir al pueblo de Israel. ¿En dónde? En la tierra prometida, o sea, en Canaán.
Y entonces Moisés tuvo que nombrar un ¿qué? Un reemplazo ministerial. Un hombre que se encargaría de meter a Israel en la tierra prometida. Muy bien, ahora Moisés ha partido de este mundo, se fue con el Señor, terminó su obra, terminó lo suyo. Y entonces ahora le toca a Josué. Y ahora Dios le habla a Josué. Bueno, ahora usted es el líder de aquí de Israel, usted es el que va a gobernar esto. Pues le voy a hablar a usted. Y las palabras que le dice es esto. Le dice, mire, tenemos que entrar en una ¿qué? Vamos a tener una ¿qué? Guerra. ¿Una qué? Guerra. ¿Y cómo son las guerras? ¿Bonitas o feas? ¿Duras o relajadas? Duras. ¿Requieren de mucho esfuerzo físico, Muchísimo. mental? Sí. De todo, ¿cierto? Es difícil, es duro, hay que pelear. ¿Cómo se mantiene la persona? ¿Relajada o estresada? Estresada. Porque a todo, perfecto, en toda hora está el peligro. Ya me mataron, ya me tocó matarlo, voy a matar a este. Entonces es un estado constante, ¿verdad? De tensión. Entonces en medio de todo esto, Dios le dice, mire Josué, viene una guerra, ¿sí? Viene una guerra. Vamos a conquistar esta nación y la gente de esta tierra pues no se va a ir por las buenas, ¿verdad? Se van a ir peleando. Y usted ya se dio cuenta que los que habitan ahí son gigantes. Ahora, la cuestión es esta, Josué. Usted ya vio lo que yo hice en Egipto, ¿cierto? ¿Qué tuvieron ustedes que hacer, Josué? No, Padre Santo, nada, esperar. ¿Quién peleó la batalla? Tú, Padre Santo, tú la peleaste. Muy bien. Quiero seguir haciendo lo mismo ahora en esta guerra de conquista. Claro que en esta ocasión, ahora ustedes sí van a tener que tomar las armas y ustedes van a tener que ir al campo de batalla y van a tener que enfrentarse a sus enemigos. La cuestión es que yo voy a estar con ustedes, pero usted tiene que esforzarse y ser valiente, no tanto para la batalla, que va a ser cruel y va a ser dura, pero tiene que esforzarse y ser valiente, primero para aprenderse la ley que yo le di a mi siervo Moisés. ¿Cuántos preceptos tiene la ley mosaica? Ya lo he explicado muchas veces. Sara, diga la cifra. 6. No. 7. ¿Cuántos preceptos tiene la ley de Moisés? No, 650. no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 108. Espere que llevamos allá por el chiquitín. No diga que se va a rajar toda la familia negro, no puede ser. Se rajaron todos los de la ley de Moisés. Estos estudiantes de la Biblia están re graves. 5. Espere, ya voy para allá. Oh, ¿cómo así? Profe de escuela dominical me la volví a corchar. Grave. Y ella sí me la escuchaba decir esa cifra desde hace como 12 años. 636, 650. Profe de escuela dominical, salve la patria, pasó las 3. ¿Cuántos? 633. No. Todos perdieron el año, pónganse 0. Vamos a ver, después hacemos parcial de recuperación. 613 preceptos. 13. Casi le pegan porque es que es 613. Entonces, para los que piensen, ¿no? Ay, pero tan exagerado, Dios. Uno pensando en la Biblia de día y de noche, ¿uno para qué necesita eso? Bueno, cuando usted, su labor, cuando Dios le dice, mire, lo primero que usted para poder cumplir mi palabra, le dice a Josué, para usted poder cumplir con mi voluntad, primero tiene que, ¿qué? Aprendérsela, ¿verdad? Y resulta que para aprendérsela, usted va a tener que memorizársela, saberla, ¿verdad? Porque usted no puede, a ver, pongámonos en contexto, entendamos los tiempos de Josué, entendamos los tiempos de Josué. Hoy en día nosotros decimos, ¡ay, mi Biblia! Claro que mi Biblia no es tan portátil, ¿no? Porque mi Biblia es un poco ladrilluda. Es grandota, pero entonces digamos que la Biblia de María Paula, sí, mire, pásemela para acá, mire esta Biblia, portátil, fácil de llevar. Entonces, ay, sí, voy a llevar mi Biblia donde sea, y entonces cuando vaya a la cola del banco, voy, ¿qué? Y la abro, y entonces me lo va a aprender, todos los días la va a leer. Ahora, eso es contexto 2022, contexto año como 1600 o 1800 antes de Cristo. A veces pergaminos, a veces habían pergaminos, ¿verdad? Unos papiros que se armaban precisamente con unas matas y de ahí se hacían unas especies de papeles y con eso se escribían las cosas. Entonces Moisés ha escrito una ley, pero muy posiblemente esa ley no estaba escrita, tal vez estaba escrita en papiros, tal vez en cuero, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que cuando usted va a las sinagogas, ellos
las escrituras las guardan en unos rollos grandísimos así, inmensamente grandes. Entonces aprenderse la palabra de Dios era todo un reto porque había que aprovechar los momentos en que yo tenía acceso a la palabra, a la ley. Entonces los judíos, como la otra vez les enseñé, ellos se inventaron una forma de aprenderse más fácil la Biblia, y fue que cuando ustedes leen la Biblia hebrea, ustedes van a ver que ellos tienen unos punticos que son para las vocales, y van a ver unas señalitas como unas escuadritas y unas cositas raras en la parte de arriba del texto, que es lo que te va indicando cómo se va entonando la Biblia. Lo que ellos se ingeniaron fue que la cantan. Entonces, cuando ustedes ven a los judíos muchas veces en el muro de las lamentaciones, no sé si los han visto, que se mecen así, sí, y están recitando muchas veces la palabra de Dios, y se han aprendido las palabras por medio de los cánticos. Entonces la cantan. Entonces el primer reto que Dios le propone a Josué, y por eso estoy hablando de lo que es contextual, estoy contextualizando lo que aquí dice, ¿sí? Y ahorita lo vamos a trasladar al Nuevo Testamento para ver cómo es con nosotros, porque no es que ahora tengamos que estar nosotros aprendiendo los 613 preceptos de Moisés, eso cambia. Entonces tenemos que mirar cómo cambian las cosas. Pero a Josué lo que Dios le está diciendo es: Josué, usted tiene que esforzarse. O sea, no le va a hacer ¿cómo? Fácil, porque va a tener que aprenderse ¿qué? Los 5 libros, el Pentateuco. Usted va a tener que aprender de memoria. Y usted va a tener que saber de los 613 preceptos que yo dejé ahí, los tiene que saber ¿de qué? De memoria, para saber qué hacer y qué no hacer. Para saber qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, lo primero para hacer la voluntad de Dios, antes de entrar en la práctica, tenemos que entrar en la parte teórica. O sea, tenemos que aprendernos lo que dice, saber lo que dice. Entonces ahí Dios le dice: mire, se viene la guerra, se viene la dificultad, se viene algo duro, pero lo más difícil no es tanto la guerra, Josué, sino que lo más difícil va a ser que usted aprenda la ley que yo le di a mi siervo Moisés y usted la ponga por obra. Porque si usted, escúcheme bien, Josué, si usted pone todo su esfuerzo, todo su corazón en hacer lo que yo le dije a Moisés, entonces todo lo demás le va a salir bien. En palabras de Jesús, entrando en el Nuevo Testamento, se dirá algo así como: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, usted va a hacer prosperar su camino, usted le va a ir bien en lo que haga, siempre y cuando en su corazón establezca hacer mi voluntad. Amén. Amén. Pero para hacer mi voluntad, primero tiene que conocerla y no estar confundido. Que si los preceptos de Dios son 633, 650, 7, 5, 2014 y todo eso que dijeron, que nadie le pegó. Entonces lo primero es que tengo que alejarme de la confusión. ¿Y cómo me alejo de la confusión? Por medio del conocimiento, de la certeza de las cosas, de la seguridad de las cosas. Una de las cosas que más, por ejemplo, usted va a ver en el pueblo católico romano es exactamente eso, el nivel de ignorancia tan inmenso que tienen de las escrituras. Porque si usted le pregunta a un católico cuáles son los 10 mandamientos, él le va a recitar los que la Iglesia Católica le enseñó. Él le va a decir a usted los primeros, los 10 mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces usted llega y va a buscar ese precepto en la palabra de Dios y no está. Primer mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, que soy, ¿cómo? Celoso. Y que persigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, la primera prohibición es la idolatría. Pero el católico no lo sabe. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que ser un pueblo que lo primero es que tiene que alejarse de la ignorancia de Dios. Hay que acercarse al conocimiento de Dios para entender quién es Dios y cómo es Dios, y entonces por obra las cosas, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Josué: lo primero que tiene que hacer Josué, usted no vaya a creer que es que le toca ponerse ya a hacer gimnasio y a volverse Conan el bárbaro y el guerrero más grande, porque es que el primer esfuerzo que usted tiene que hacer, Josué, para ganar esta batalla de conquista es agradarme a mí. Y antes de agradarme a mí, pues usted tiene que coger la ley de Moisés y aprendérsela, entenderla, meditarla, comprenderla, rumiarla, entender qué es lo que yo les he querido decir a ustedes.
¿Qué es lo que hay en el fondo de esa ley? Comprenderla, entenderla, porque toda ley tiene un espíritu, una esencia, un corazón. Amén. Luego no es solamente entender la ley, sino lo que encierra, lo que quiere en el fondo. Si no entendemos bien lo que quiere una ley, la tergiversamos. Ejemplo, el día de reposo. Los fariseos volvieron del día de reposo una cárcel religiosa en la que no se podía hacer nada. Y todo el mundo vivía como asustado porque el día de reposo había llegado. Era como el día del pánico. Porque el que hiciera cualquier cosita fuera de lo que decían los fariseos, vea, lo mataban. Luego Jesús dijo, pero es que ustedes no entendieron el asunto, ¿no? Es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por el día del reposo. O sea, yo no los hice a ustedes para que vivan enfocados en el día de reposo como una obsesión, sino que hice el día de reposo para el bien del hombre, para que repose, para que no se muera tan rápido. Entonces, toda ley, no solamente hay que saberla, sino que hay que entenderla. Hay que entenderla. ¿Para dónde va el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere decir con esto? Algo más allá. Por ejemplo, el apóstol Pablo es un experto en interpretar la ley de Moisés y trasladarla al Nuevo Testamento. Experto. Él, por ejemplo, cuando se habla de las ofrendas, de los diezmos, todo eso, él dice, está escrito en la ley, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, ¿lo dijo Dios por los bueyes? O sea, Dios está muy preocupado por los bueyes, es animalista pues, y ahora anda preocupado por los bueyes. ¿O lo dijo por nosotros? Los que trabajamos para Él y que somos dignos de un salario y de una comida y de tener para vivir. ¿Lo dijo por los bueyes o lo dijo por nosotros? ¿Qué está haciendo Pablo? Interpretando la ley. ¿Cuántos me están entendiendo? Yendo al fondo de la ley. ¿Cómo así que Dios se preocupa por los bueyecitos? Hombre, está hablando de usted, de que Dios se preocupa por usted. Y que el que trabaja para el Evangelio y en el Evangelio debe vivir del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Experto. Entonces Dios le dice a Josué, Josué, tiene usted que aprenderse la ley. 1. 2, meditar en ella para que la entienda, para que comprenda qué es lo que he dicho yo. 3, esforzarse para vivirla. Y cuando usted haga eso y usted salga al campo de batalla y usted la recite, y usted la hable, y usted se la hable a sus hijos, y usted se la hable a su esposa, y usted se la hable en su comunidad, y cuando esté el culto escuchen al rabino que está recitando la palabra de Dios y está hablando y usted diga amén. Cuando usted hagan todo eso y yo sea el centro de sus vidas y ustedes giren en torno a mí y ustedes vayan al campo de la batalla tranquilos, no teman ni desmayen, le dice el Señor a José, porque yo estaré ahí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces date cuenta porque tú le preguntas a la gente, es que Diosito está conmigo. Y uno le pregunta, pero tú meditas en la palabra de Dios, tú la conoces, tú la lees, tú la entiendes, tú haces ese ejercicio de tratar de comprender lo que Dios quiere decir, tú oras. Tú vas al culto, tú te regocijas escuchando al ministro cuando habla la palabra de Dios, cuando se leen los salmos, cuando se cantan los salmos en la iglesia y tú dices un amén, tú te regocijas en eso, porque si tú haces todo eso, tú estás con Dios y Dios está contigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no es tan simple como decir es que Dios está conmigo. No, Dios está contigo si tú estás con Él, si tu corazón está con Él. Tú puedes estar en la iglesia y tu corazón no está con Dios. Sí, hermanos, es la pura verdad. Pero Dios quiere que tú estés con Él. Y si tú estás con Él, bueno, Él dice, el día de la batalla, no temas ni desmayes, porque yo estoy ahí. Amén. Contigo. ¿Y para qué, Señor? Pues para pelear por ti. Amén. No vas a tener que pelear porque yo voy a estar ahí. Y yo voy a pelear por ti. Tú encárgate de agradarme a mí, de hacer lo que es correcto delante de mí, de amarme. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces, ese es el texto explicado en su contexto. ¿Se entendió o no se entendió? Ahora viene la pregunta. ¿Aplica para nosotros? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Sí. ¿Qué aplica y qué no aplica? Porque dicen sí, pero sí, ¿qué? Sí aplica. ¿Qué aplica? Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2. ¿Qué aplica y qué sí aplica y qué aplica? Es la pregunta.
No los oigo, están mudoskis hoy. ¿Los qué? ¿Qué es lo que aplica? ¿Que tenemos que aprendernos los 613 preceptos de la ley de Moisés de memoria? No, la ley de Cristo. Bueno, la ley de Cristo, bueno, muy bien, pero ahí viene todo un problema. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahí está difícil. Nos toca empezar a mirar cuál es la ley de Cristo, ¿verdad? Para poder ya discernir. Y entonces podríamos irnos, por ejemplo, al Sermón del Monte y empezar a mirar cuál es la ley de Cristo. Primer punto, ¿no? Problemático. Porque no es tan simple como el decálogo y llegar y decir, sí, el primer mandamiento es 1, 2, 3, 4. No, porque está, digamos, diseminada en diferentes partes. Bueno, entonces debemos hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Vamos, miremos aquí, a ver si me parece otra vez la palabra esfuerzo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta de a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la palabra esfuerzo, ¿y qué? ¿Aparece para qué? Para la gracia. O sea, si tú estás en la gracia, ya no estás en la ley, ya entendimos, ¿no? Lo que le dijo Dios a Josué. Tienes que esforzarte por aprender mi ley, entenderla y ponerla por obra, ¿verdad? Bueno, ahora le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque a veces pensamos que como estamos en la gracia, el esfuerzo se acabó. Todo es automático, todo es dado y yo no tengo que hacer nada. ¿Y eso es un qué? Error. Y el error me lo da el mismísimo sentido común. Si por ejemplo yo tengo cupos en la universidad pública y son gratuitos, yo pregunto, ¿tengo que hacer algo para ingresar a la universidad pública aunque son gratuitos, sí o no? O sea, la vida misma siempre te enseña que tú tienes que hacer algo aunque las cosas sean como gratuitas, o sean por gracia, o sean por amor, o sean cariño. Tú siempre tienes que hacer tu parte. Si tú no entiendes eso, entonces vas a ser víctima de miles de estafas que te llegan al correo y te dicen, te has ganado un carro. Y uno dice, ¡yujú! Pero yo no hice nada. Y la persona no entiende, oiga, yo no hice nada, yo no compré una boleta, yo no hice nada y ya me gané algo. Pero, hermano, pues si usted no hizo nada, ¿cómo por qué se ganó algo? Lo mínimo es que participar en la rifa y no lo hiciste, te van a estafar. Tienes que entender cosas muy simples. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, le dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces volvemos a ver que Dios quiere que nos esforcemos por agradarlo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quiere algo bueno en la vida? Trabaje. ¿Quiere un buen ministerio? Trabaje. ¿Quiere ganar almas? Trabaje. ¿Quiere hacer discípulos? Trabaje. ¿Quiere comprarse unos zapatos nuevos? Trabaje. ¿Quiere sacar mejores notas? Trabaje. Bastante simple. A mí me parece que lo de Dios es muy fácil, ¿no? Ustedes los ven enredados. Fácil, sencillito, no se sale del sentido común, muy sencillo. Considera lo que digo. Dice Pablo, mira, dice, considera lo que digo, dice. Y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, hijo, o sea, considere lo que le estoy diciendo y vea si es bobada o si, hombre, que Dios lo ilumine, hijito, porque el que no entiende esto, como quien dice, estás como fregado. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo aplica esto del esfuérzate y sé valiente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor ya no nos invita a esforzarnos en aprendernos los 613 preceptos de la ley de Moisés, ni a entenderlos, ni a ponerlos por obra, porque ya no estamos bajo la ley mosaica. Como bien lo decía mi hermana, ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu de Dios también, bajo la ley de la fe, bajo la ley de la libertad, bueno, bajo la ley de... hay varias leyes que inclusive una vez les enseñé las leyes
bajo las cuales nosotros estamos, ¿verdad? Pero hay que empezar a entender, Dios sigue diciendo, ahora esfuerces en la gracia. Usted tiene que hacer un esfuerzo también en Cristo. Entonces, ¿vamos discerniéndolo, sí o no? Entonces, en una de las cartas de Pedro, Pedro le dice a esta gente, mire, a la fe tiene que añadirle virtud. El primer escalón. Si usted ha creído en Cristo, con eso no basta, le está diciendo Pedro. Hay que meterle ganas a esto, hay que esforzarse, o sea, hay que ir más allá de la parte interna que se llama la fe, ese creer en Dios. Dios ha entrado en mi vida, Dios me ha hablado, Dios me ha hecho entender que sin Él estoy perdido, que Él es la salvación, que Él murió en la cruz por mí, en mi lugar, ¿sí? Y que Él ha resucitado para vivir conmigo para siempre. Él me dice, sígame, ámeme, haga mi voluntad. Yo he entendido esto. No me puedo quedar solamente con ese entendimiento, no me puedo quedar solamente con ese sentimiento que me produce entender estas cosas. Tengo que ir ¿a qué? A la obra. Tengo que empezar a dar pasos para que esa fe se convierta en una vivencia, en una realidad, para que esa fe dé un fruto, para que esa fe pase de la parte interna a lo externo. O sea, que se me note que Cristo entró en mi vida. Y lo primero que te va a decir el apóstol Pedro es, a esa fe que ya tienes, le tienes que añadir virtud o disciplina. Fuerza de voluntad. Aprenda, virtud es poder del alma, o fuerza de voluntad o disciplina. ¿Quién te lo va a imponer? Nadie. Tú mismo te lo tienes que imponer. Pastor, ¿y por qué? Bueno, porque tenemos que entender una cosa. En el Nuevo Testamento, a pesar de que no nos tenemos que aprender todas las leyes de Moisés y ponerlas por obra, sí tenemos que entender qué es lo que Dios hace. Lo que Dios hace, hermano, es que nos cambia de naturaleza. Es un milagro llamado el nuevo nacimiento. En nosotros nace la naturaleza de Dios. Ese Adán, similar al Adán que un día Dios hizo en Edén, perfecto, espiritual y bello, vuelve a nacer, pero ahora en la forma de Jesucristo, el segundo Adán, en nuestro corazón, en nuestro ser. No se ve al principio, pero ahí está. Y ese nuevo ser que ha nacido es enemigo de tres cosas, que es con las que usted va a tener que pelear. O sea, su tierra prometida ya no es un pedacito de tierra lleno de gigantes. Los gigantes ahora son demonios, luchas, batallas espirituales. Y esta tierra prometida básicamente es usted mismo y también será su propósito en Dios. Entonces, cuando yo recién llego a la vida cristiana, mi primera lucha, mi primera batalla, mi primera conquista que yo tengo que ganar se llama conquistarme a mí mismo. Porque soy mi propio enemigo. Entonces, tengo una carne, un cuerpo, ¿verdad? Que está caído, que heredó la maldad de mis padres, Adán y Eva. El pecado está metido ahí, en el cuerpo, tiene unos deseos que se conectan con otro sistema, con un fluir espiritual que habita en este mundo, que se llama el mundo, o el espíritu del mundo. Están diseñados para conectarse. Mi carne, mis deseos malvados con el espíritu del mundo hacen clic, chac, se conectan. Ahora, ¿cuál es el asunto? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, de verdad, y recibes el Espíritu Santo, lo que sucede es que ahora tu espíritu, que está dentro de ti, no está en la carne, sino por dentro, en los más profundos de tu ser, se conecta con el Espíritu de Dios. Y ahora tú te conectas con Dios. Entonces tienes un problema. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu que se conecta con Dios, ¡chac!, y quiere hacer la voluntad de Dios. Pero tienes una carne que se conecta con el espíritu del mundo y quiere hacer la voluntad del diablo o la voluntad del mundo. Entonces ahora comienzas a batallar porque tienes dos voluntades en ti mismo. Una guerra de conquista como la que sufrió Josué. Pero en vez de estar peleando contra agentes externos, ahora tienes que pelear contra tus propios demonios y tus propios problemas y tus propias cosas que tienes dentro de ti. Traumas, deficiencias, temores, ataduras por haber practicado la magia negra, la magia blanca, el reiki, el chankukai, me metí el yagé, el chajé, me metí por la oreja del chujé. Mejor dicho, se metió todo lo que encontró en la vida, hizo espiritismo, yoga, mantras, hinduismo, está atado hasta las orejas. Se te metieron demonios por la pornografía, se te metieron demonios
porque tu mamá te consagró a la Virgen de Chucunduy, porque te consagraron a San Rafael bendito y San Roque porciúnculo de allí. Hermano, atado por todas partes, y tienes delante de ti una guerra monumental, atado al alcoholismo, atado al adulterio, atado a la fornicación. Hay miles de espíritus, todo un enredo. Entonces el primer paso es la fe, claro, pero ahora vas a tener que librar una batalla en la gracia, y vas a tener que esforzarte en la gracia porque tienes por delante de una guerra, una batalla durísima, y la batalla es por tu alma, por esa alma que cuando tu carne se conecta con el mundo tira para el mundo y se corrompe y se muere, pero que cuando tu espíritu se conecta con Dios se tira hacia el lado de Dios y vive, cobra fuerza, cobra vida. ¿Cuántos están entendiendo? Sí, amén. Entonces, lo primero que necesitas, si tú quieres vencer la batalla de la fe, si tú quieres vencer en la batalla de la gracia, lo primero que necesitas es disciplinarte. No es esperar a que ningún otro venga y te diga, hermanito, disciplínese. No, hermano, pero ¿por qué usted necesita, siendo un viejo ya, que otro venga y le diga qué hacer, hermano? Usted tiene un corazón, usted tiene una conciencia, usted tiene un despertador, hermano. Coja el celular, póngalo a las 6 de la mañana y arranque a orar aunque no le guste. Al principio no le va a gustar porque su carne, ya le expliqué, está conectada ¿con qué? Con el espíritu del mundo. Y la carne no quiere orar. El celular temprano también, porque si se pone a ver el celular... No, claro, la idea es levantarse pero orar. Entonces, usted, ¿la carne qué quiere? La carne quiere tragar hasta reventarse. ¿Qué tiene gota? No me importa, deme camarón, deme trago, deme carne roja, pero harta y de chicharrón. Pero ya está diabético, no me importa, deme pan con tinto con azúcar. Pero hermano, ¿qué le pasa? No, deme banano, écheme a gaseosa. Esa es la carne. Quiere tragar hasta morirse. Esa es la carne, está conectada con un espíritu autodestructivo, porque las tinieblas son autodestructivas. El suicidio y la autodestrucción solamente existen en el reino de las tinieblas. Por eso es que el reino de las tinieblas no está puesto de acuerdo y siempre se están peleando entre ellos mismos. El reino de Dios está unido. En el reino de Dios hay paz. En el reino de Dios, Dios le dice le da a uno voluntad y dominio propio para que deje de comer lo que no debe comer. Entonces la carne quiere andar en eso. La carne quiere andar relajada, viendo todo el día bobadas, sin hacer nada útil. Ahí desperdiciando la vida, el tiempo. Vaya, haga las tareas. Uy, qué pereza, qué flojera. Vaya y barra. Uy, no, qué horrible. No, la carne no quiere nada de eso. Quiere vivir echada y pesar 400 kilos si se puede. Y tener sexo todo el día y mirar porquerías. Esa es la carne. ¿Ve? Pero su espíritu, que ha recibido el Espíritu de Dios, comienza a decir, quiero orar, quiero la palabra. Y ahí es donde usted tiene que meter la fuerza de voluntad, la disciplina, para decir, como soy debilucho, a las 6 de la mañana me paro a orar. Y hermano, usted pone su despertador y se levantó a orar. Y se comienza a proponer retos de oración. Y usted comienza a decir, bueno, Padre Santo, voy a empezar con 15 minutos, porque al principio no ora ni 5, se lo digo. Pero propóngase 15 minutos. Y aunque sea cante una canción, yo solo quiero estar donde tú estás. Ahí ya se echa, aunque sea 5 minutos. En tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. ¿No? Ahí se le van 5 minutos y cantando como que el corazón de uno se va alineando con Dios, ¿no? Y usted le puede decir, Padre, yo te amo, te bendigo, tú eres mi fuerza. Mire, si usted quiere ganar la primera batalla grande, que es la de la carne, conquistar cantidad de demonios que usted tiene en su ser, cantidad de ataduras, traumas, problemas, hermanos, solamente en la presencia de Dios hay victoria. Por eso Dios le dice a Josué, ellos todavía no tienen el Espíritu Santo, pero Dios le dice que mientras que su presencia esté con él, no tema ni desmaye, porque vea, la victoria está ¿cómo? Asegurada. La victoria no está asegurada si usted lee mucha Biblia. Pero si la presencia de Dios está con usted, la victoria está asegurada. Por eso usted tiene que aprender a buscar la presencia de Dios. Entonces, impóngase los horarios. De tal hora a tal hora leo. De tal hora a tal hora descanso. De tal hora a tal hora trabajo. De tal hora a tal hora hago esto. Hermano, y la disciplina y ese compromiso lo va llevando a usted ¿a qué? A mejorar.
a ir conquistando ¿a quién? A usted mismo, que es su primer enemigo grande. Nada peor, hermano, que tratar de echar fuera un demonio cuando usted mismo es presa de los demonios y su voluntad está cautiva. Entonces primero gane su propia voluntad, métase con Dios, no espere, ay, al culto, por fin llegó el culto. No, hermano, llegue al culto echando rayos y chispas del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a llegar uno al culto? Ah, como dijera la cancioncita, cansado del camino, sediento de ti. Ah, una batalla he luchado en la carne. ¿Cómo así que cansado de cuál camino? ¿Cómo así que sediento de ti? No se aleje de Cristo, más bien aprenda a vivir en la presencia de Cristo y verá que no va a andar con sed, verá que no va a andar mal. Y las batallas no se ganan en la carne, se ganan es en el Espíritu. Pero si me encuentro con Dios es cada 8 días, imagínense, estoy acabado, hermano. No, hermanos, Cristo es para todos los días, amén. Entonces usted arranca ahí, ganándose a usted mismo. ¿Para quién? Para Cristo. Pastor, yo quiero ganarme al mundo para Cristo. Gánese primero a usted mismo. Amén. Deje de aparentar que es cristiano y comience a ganar batallas. Comience usted a vencer. Comience usted a lograr santidad en su vida. A tener palabra. Que cuando le prediquen, le pregunten, ¿y qué dice la palabra de Dios acerca de la idolatría? ¿Qué dice Dios? No, por ahí dice algo. Así como un tipo, me acuerdo tanto, todos éramos jóvenes. Y entonces íbamos donde un pastor que se llama el pastor Isauro, a unas vigilias, y nos gustaba irnos para donde el pastor Isauro de las vigilias con él. Allá toda la noche, orando, y palabra. Entonces él se inventaba unos juegos, puros jóvenes. Entonces decía, a ver, el hermano tal dice un versículo y le dice a otro que diga otro versículo, y así. Y entonces, por ejemplo, a ver, Sara, diga un versículo. Entonces Sara decía... Juan 3:16. Dilo. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. ¿Y el siguiente qué dice Juan Martín? Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 3:17 que me parece precioso con el 3:16. Entonces el joven decía un versículo y le decía ¿qué? A otro que dijera. Y mire cómo es la vida cuando usted es un burro entre las vacas o cuando usted es un burro en la iglesia, es igual que cuando usted es un burro en el mundo. Nunca sabe nada. Entonces le pasaron la pelota a otro tipo y el tipo se quedó así. Y todos lo mirábamos esperando el versículo, a ver con qué iba a salir. Pues como no leía Biblia, sino que se la pasaba en el grupo de jóvenes, era mirando a ver qué muchachas del grupo de jóvenes se podía conquistar para acostarse, era el bandido ese. Entonces se quedó así. Y de repente dice, ¡te bendeciré! Primera de NN a los, no sé, fontibonianos será. Entonces, hermano, sea un hombre de la palabra, conviértase en un hombre de oración, sea un verdadero cristiano que sepa dar razón de su fe donde quiera que usted vaya, no sea un badulaque, que no sirve para nada, no sirve en el estudio, no sirve en el trabajo, no sirve en la iglesia, no sirve para nada. Amén. Usted entienda la batalla de la fe y abórdela. Entonces, lo primero que Dios le dice es, esfuérzate y sé muy valiente para ganarle a tu carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes un enemigo en ti mismo que es la carne. Y tienes que ganarle. Y le vas a ganar a punta de disciplina, de buscar mi rostro, de buscar mi presencia. Porque lo único que vence a la carne es la presencia del Espíritu de Dios. Nada más. La mejor manera de vencer algo es estando en la presencia. La presencia de Dios le quita a uno todos los malos deseos. Amén. Pero si usted piensa que va a vencer la carne con su propio esfuerzo, va a perder. Porque entre más piense usted, no debo ver TikTok, no debo ver TikTok, no debo ver TikTok, no debo ver TikTok, más lo quiere ver, porque se la pasa pensando en eso. Piense en Dios, en su palabra, en la presencia y se le olvida TikTok. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y dentro de 8 días terminamos con este tema, porque también, después de que usted triunfa
en ganarse a sí mismo y tiene la tierra prometida que es usted mismo, tiene que seguir batallando contra otras cosas que son tremendas y que hay que vencerlas. ¿Vale? Entonces vamos a orar y quiero recomendarles antes de terminarle con la palabra que volvamos a retomar la cadena de oración. Amén. La que hicimos hace como un mes. El pastor Mauricio va a volver a Medellín, entonces vamos a empezar a orar hoy, mañana, y nos vamos derechito hasta el próximo sábado, orando por Medellín, por la gente de Medellín y porque Dios use bastante al pastor Mauricio y a Ponchito allá en Medellín. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, que nos alienta, que nos anima, que nos esfuerza, y que nos dice, esfuérzate, sé valiente, agrádame a mí. Busca mi rostro, no te dejes vencer por la carne, por el mal. Y yo te ayudo, y yo te prospero, y yo te bendigo. Y eso es lo que queremos, Señor, aunque a veces hemos fallado y no lo hemos logrado. Nuestro deseo es levantarnos y fortalecernos en ti. Porque es que sin ti no vamos a lograrlo, Señor. Tú eres el que puedes, tú eres el que lo logras. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te pido que bendigas a todo tu pueblo que escuchó tu palabra. Espero que lo hayan entendido, que se haya grabado en sus corazones y que sepan lo que deben hacer, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Para la segunda parte de Esfuérzate y sé valiente. Chao, chao. Chao, chao.